aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. La prédica se llama Mantente debajo del nombre. Mantente debajo del nombre. Te quiero explicar un principio legal que de hecho opera en México, opera en el mundo y opera en el reino. Hay un mundo físico que vemos y hay un mundo espiritual que no vemos. Y el mundo espiritual gobierna sobre el mundo físico. Si tú quieres ver algo en lo físico, se tiene que gestar primero en lo espiritual. Por eso, la gente por sí misma no puede lograr cambios significativos. Van a las librerías, van a Sanborns y compran el libro de 10 pasos para hacerte un hombre exitoso. Y le echan ganas, leen el libro, pero hay algo que los arrastra a regresar a lo mismo. Eso es porque un cambio profundo y verdadero no puede hacerse únicamente en lo físico. Debe de gestarse en lo espiritual. Dios suelta la palabra y entonces está hecho. He conocido mucha gente, yo mismo era uno de esos, con problemas de alcoholismo, de drogadicción, que decían, ahora sí ya no voy a tomar, ahora sí ya no voy a hacer esto, y hasta juraban y no sé qué tantas cosas hacían. Pero después de los 3, 4, 5 meses regresaban a lo mismo. ¿Por qué? Porque el cambio se tiene que gestar en lo espiritual. Yo creí que iba a morir borracho. Fui con muchos terapeutas, con muchos psicólogos, y nada cambiaba en mí. Pero un día conocí a Jesús y ese día en lo espiritual soltó la palabra y ese día fui libre de toda adicción y nunca más volví a ingerir nada. Estoy a días de cumplir 40. Esto me pasó a los 19. Tengo 21 años que nunca mis labios volvieron a probar alcohol ni sustancia, porque Jesús lo hizo en mí. Pero lo que te quiero ilustrar es que si se gesta en lo espiritual, se manifiesta en lo físico. Y tienes que entender algo, iglesia. El mundo espiritual, en el reino de Dios, todo se mueve por leyes, por reglas, por principios. Aquí están las leyes de Dios. Aquí están los principios del reino. Aquí están.
Lo que ves en la Biblia es un manual, es una constitución de las leyes de Dios que operan en el reino, en el mundo espiritual que no ves y en el mundo físico que sí ves. Así que tú puedes decir, así como las leyes físicas, hay leyes espirituales, pero las leyes espirituales gobiernan sobre las físicas. Tú puedes decir, en la física hay una ley que se llama ley de la gravedad, que dice que todo cuerpo es atraído al centro de la Tierra con una aceleración de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Oiga, pastor, yo no entiendo eso. No importa si lo entiendes, te aplica. Oiga, yo no creo en la gravedad. No importa si lo crees, te aplica. Oiga, yo no estoy de acuerdo con la ley de la gravedad. No importa si estás de acuerdo. Estás en tu derecho porque Dios te dio libertad. Estás en tu derecho de creer o no creer. Y ese derecho lo ejerces por la misma libertad que Dios te dio. Puedes creer o no creer, conocer o no conocer. Eso no importa. A todos nos aplica. Esas leyes físicas multiplícalas por 1,000,000 al infinito y entenderás lo que son los principios espirituales de Dios. Mucha gente, por más que hace, que le echan ganas, no salen de lo mismo. ¿Por qué? Porque estás operando con las leyes de Dios en tu contra. Y te voy a decir algo, nunca le vamos a ganar a Dios. Los principios de Dios te aplican sí o sí. Amén. Ahora, te voy a enseñar un principio legal que es del reino e incluso lo podemos ver en las leyes mexicanas. Hay algo que se llama poder notarial. Si yo no puedo ir a un lugar, agarro y le firmo a mi abogado o al contador o a alguien de mi equipo un poder. Y en ese poder se dan facultades. Hay poderes que se les llaman de actos de dominio, pleitos y cobranzas, para actos de administración. No me quiero enredar, simplemente te quiero decir, ven Luigi, ¿quién es él? Ok, ¿tienen un plumón, Karencita? Ok. Legalmente, gracias hijo, voy a poner aquí mi nombre, Eduardo. ¿Sí lo ven? Ok. Legalmente, si yo extiendo un poder y ese poder lo ratifica un notario y yo se lo doy, ¿cómo se llama él? ¿Cómo? Y si él se presenta ante las autoridades, ¿quién va? Ok. Pero si yo le entrego un poder notarial que lo faculta para usar mi nombre, va ante las autoridades, ¿y quién está yendo? ¿Quién? Pero no es Luis. Es Luis, pero tiene el derecho legal de usar mi nombre. Entonces, todos los trámites que él haga, todo lo que él haga, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? No. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Porque tiene un poder a mi nombre.
Ahora, de lo que Él haga, ¿quién responde por lo que Él haga a mi nombre? Yo. Paréntesis, cuidado a quién le das poderes. Porque quien use ese poder es como si fueras tú. Y quien responde por lo que se haga con tu nombre eres tú. Amén. Amén. Ok. Espiritualmente, la iglesia, solo a la iglesia de Jesús se le dio el derecho de usar el nombre, no de Eduardo, este no importa. El nombre que sí importa, el nombre excelente. El nombre de Jesús. Cuando oramos en el nombre de Jesús, no solo es porque se escuche, no. Es porque hay un principio legal, hay un principio espiritual fuertísimo, donde Jesús le da la facultad a su iglesia de usar su nombre. Y Jesús responde por el uso de su nombre. Que el Espíritu Santo te revele la profundidad del nombre. Pon mucha atención. Amén. Primero, vamos a leer qué significa este nombre. En la tierra hay gente, en la tierra humana, hay gente más poderosa que otra. Por ejemplo, no es lo mismo que tengas un poder a nombre de Don Pancho, el de la tienda de la esquina, a que tengas un poder firmado por Carlos Slim. ¿Sí ves la diferencia? El poder firmado a nombre de Carlos Slim tiene mucho más facultades, poder. ¿Por qué? Por lo que ese hombre administra en esta tierra. ¿Hasta aquí vamos bien? No es lo mismo que tengas un poder firmado a nombre de Carlos Slim que a nombre de Donald Trump. Hay niveles. Pero no es lo mismo que tengas un poder firmado por Donald Trump que a que tengas un poder firmado por todos los reyes y presidentes de la tierra. Hay niveles. Pero no es lo mismo que tengas un poder firmado por todos los presidentes y reyes de la tierra a que tengas un poder firmado por el Rey de Reyes y el Señor de los señores de la tierra, de Jesús. Quiero que entiendas lo que es el nombre de Jesús. Dice Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Hablando de Jesús, está hablando el libro de Filipenses. Y dice: por lo cual Dios, hablando del Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. O sea, quiero que entiendas algo. Ay, ayúdame, Señor. Quiero que el Señor me ayude a revelarte la profundidad de esto. Te lo voy a explicar con un cuento. Te voy a explicar el evangelio con un cuento. Ayúdame, Señor. Había una vez, en un reino muy muy lejano, que había el rey más poderoso, justo y amoroso de toda la tierra. Y un día ese rey poderoso, justo y amoroso descubre que le están robando de su tesoro. Entonces el rey, siendo poderoso, lanza un decreto real y dice: a quien sea descubierto robando del tesoro real, se le serán dados 20 azotes. Pero nadie confesó y seguía estando el robo. Entonces el rey vuelve a hablar con el poder que tiene y dice: a quien sea descubierto tomando del tesoro del rey, robando del tesoro real, que le sean dados 40 azotes. Pero 40 azotes era la muerte. Nadie aguantaba 40 azotes. 40 azotes era una sentencia de muerte. Pero el rey, con su poder, lo sella. Y tiempo después descubren que quien había estado robando del tesoro real había sido la hija pequeña del rey. Y la traen ante su presencia, y dice el verdugo, y dicen todos: aquí está quien robaba del tesoro real. Y el rey, conmovido, ve a su hija pequeña y dice: acuérdense que era el rey más amoroso y más justo. Entonces el rey ve a la hija pequeña, dice: es que la amo y la quiero perdonar. Pero también era el más justo. Y dice: pero no puedo hacer como que no vi, porque entonces no sería yo justo. Pero la amo y no quiero que sufra las consecuencias, porque va a morir. Pero también soy el más justo. Y entonces agarra al rey, y siendo el más justo, dice: póngala y denle los 40 azotes. Y ponen a la niña. Todos se sorprenden de la justicia del rey. Y ponen a la niña, y agarra el verdugo, y cuando va a dar los azotes, el rey amoroso dice: ¡alto! Y todos
Algunos dicen ya se arrepintió, pero el rey pasa donde está la niña, la cubre y se pone él. Y dice, empiecen con los azotes. Y el verdugo le dice, pero rey, le van a tocar a usted. Y le dijo, empiecen con los azotes. El rey cubre a su hija, le azotan 40 veces y cae muerto. El rey justo y amoroso da su vida para salvar a su pequeña hija. Ese rey es Jesús. Esos pequeños niños somos nosotros. Justo y amoroso. Se cumple la ley y se sacrifica por nosotros. Justo y amoroso. Por lo que hizo Jesús, por esto que hizo Jesús, el Padre se agradó tanto de él, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque si Jesús vino a dar la vida por nosotros, fue porque nos amó. Pero también dice la Biblia que es por el amor del Padre, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres entender el evangelio? ¿Quieres entender el porqué de la crucifixión de Jesús? Recuerda este cuento y cuéntalo a todos. Y es por eso que una vez que Jesús es crucificado, Dios le resucita y le levanta. Y sucede esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y mira lo que dice la palabra de Dios, libro de Efesios capítulo 1 del 19 al 21. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, hablando del Padre, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, es exaltado y está sentado a la diestra del Padre. Muchos repiten a la diestra, pero es que en la antigüedad, quien se sentaba a la derecha y luego a la izquierda era quien estaba primero y segundo. Por eso el Padre lo sienta a su derecha, reafirmando la autoridad que se le fue dada sobre todo pueblo, nación, lengua, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero.
Y mira lo que declara el apóstol Pedro, libro de los Hechos, capítulo 4, del 11 al 12, dice: este Jesús le está hablando al pueblo que había crucificado a Jesús. Y agarra el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, y le dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ve la autoridad del nombre de Jesús. Jesús se le fue dada toda autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Está sentado a la derecha del Padre. Ve la autoridad. Él es el Rey de los reyes, el Señor de todos los señores. No hay mayor nombre dado a los hombres. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Hay veces que me dicen: son sus ovejas. No, Dios me libre, yo no tengo ovejas. Son sus discípulos, yo no tengo discípulos. Es su iglesia, yo no tengo iglesia. La iglesia es de Jesucristo, las ovejas son de Jesucristo y los discípulos son de Jesucristo. No sé por qué hay ese argot en el mundo cristiano. Su iglesia, ¿qué le pasa? Sus ovejas, ¿qué le pasa? ¿Ve mis manos? Pastora, levanta tus manos. ¿Ven hoyos? No ven hoyos porque yo no morí por ustedes. La pastora no murió por ustedes. Ningún hombre murió por ustedes. Solo Jesús murió por nosotros. Que tenemos la universidad de discípulos, sí. Discipulamos gente, sí. Pero no para que sean como nosotros, para que sean como Jesús. ¿Sí me explico? Mantente debajo del nombre. Debajo del nombre. Debajo del nombre. Y de una vez te enseño, el Señor está empezando a usar a muchos, les está dando dones, talentos. No quiero escucharte decir: mira, es que mis dones, y le hice así. Ese día te meto a la cajuela y te meto a ayunar. Dios no comparte su gloria. Los dones son del Señor. La sanidad la da el Señor. Los milagros hace el Señor. Mantente debajo del nombre. Bajo el nombre. Estoy loco por Jesús. Estamos tan locos que recuerdo una vez, me estaba acordando hace rato del Señor, que fuimos a evangelizar a un parque. Ahí estábamos en el kiosco y empezamos a gritar desde el kiosco: tú, palomitas, ¿quiere unas?
ven, ahorita te digo. Ya se acercaba. Jesús te ama. Esa vez me acuerdo que muchos aceptaron a Jesús y estábamos alabando en el kiosco, y con la fundación que el Señor tiene se cortaron el pelo gratis a muchos peludos. Llegó la policía. Yo creí que nos iban a llevar o a quitar, y en eso pasan y digo, Señor, ayúdanos. Solo venimos a glorificar tu nombre. Y agarran los policías. Cristianos, sí. Al rato pasamos para que. Sí, oficial. No nos dijeron nada. Yo ya me hacía con esposas. Y estamos tan locos que en eso llega un hombre, le predicamos, acepta a Jesús, ya lo conocía, se reconcilió. En el nombre de Jesús oramos por él y le dimos un corte de cabello, una despensa. Y me dice, mi hermano, sí, dígame, me saluda el pastor. No, hombre, sus pastores han de estar bien avivados, porque si así están ustedes de locos. Yo le digo, sí, se lo saludo de su parte. Pues es que no íbamos de pipa y guante ni nada, o sea, solo importaba y solo importa el nombre de Jesús. Todos los demás, los otros nombres, no importan. Mantente debajo del nombre. Si te mantienes debajo del nombre de Jesús, puedes vivir y operar bajo el nombre. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo todo dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿En qué nombre tenemos que hacer todo? En el nombre del pastor tal, del apóstol tal, en el nombre de Juan 14 del 12 al 14. De cierto os digo, está hablando el Señor Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Está hablando el Señor Jesús. Mira, ponte las pilas y ve lo que está declarando el Señor a la iglesia. ¿Cuántas obras hizo el Señor Jesús estando en la tierra? Muchísimas. Dice el Evangelio de Juan que aún todos los libros de la tierra no alcanzarían para escribir todo lo que el Señor Jesús hizo. Y miren lo que declara. De cierto os digo. ¿Por qué la Biblia dice de cierto? Porque está diciendo como lo digo y lo ratifico. Lo digo y lo ratifico. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis yo lo haré. ¿Por qué los milagros? ¿Por qué las sanidades? Hay muchos que no saben, pero en varios servicios ha escurrido aceite, ha caído polvo de oro, han caído piedritas preciosas. La gente sana, habla nuevas lenguas, ha dado interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque Él lo dijo.
mayores cosas. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero tiene que ser en su nombre. En su nombre. Juan 16 del 23 al 24 declara el Señor Jesús y dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿En qué nombre? En mi nombre, dijo Jesús. En mi nombre, dijo Jesús. Tenemos que movernos en el nombre. Y aquí te voy a dar un tip. Tienes que entender algo, iglesia. El enemigo solo vino a tres cosas: a robar, a matar y a destruir. Y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces tienes que entender algo, iglesia. El enemigo nos odia, porque el enemigo viene a destruir los matrimonios, viene a destruir las familias, viene a destruir a las personas. Y de repente llegan unos en el nombre de Jesús, y Dios usa a esas personas para extender su gracia y salvar el matrimonio y volver a unir a la familia, para restaurar a la persona. Pues el enemigo se enoja ese. Y patalea. Todo aquel que verdaderamente sirve a Jesús va a tener una batalla abierta con el enemigo y sus huestes. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, capítulo 10 en adelante: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú me dices: no, hombre, yo estoy a todo dar, yo estoy tranquiqui, pues quiere decir que no estás trabajando para el reino, no le causas problema al enemigo. Es más, a veces hasta usa tu boca. Pero si realmente estás sirviendo al Señor, el enemigo va a estar en tu contra. Y te voy a decir algo. ¿Quieres saber un secreto? Face to face, cara a cara, tú y yo contra el enemigo, él nos gana. Porque dice la palabra de Dios que Dios lo crea con hermosura, con muchos talentos. Entonces, cara a cara, tú y yo contra el enemigo, él nos da una rastriza. Pero no a Jesús, porque Jesús lo venció en la cruz.
no es que lo va a vencer, ya lo venció. Y no solo lo venció, lo exhibió públicamente y le arrebató las llaves. Y el Señor Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad. Entonces mira, el enemigo casi diario quiere venir a matarme, a destruirme, a mí, a mi casa, a mi familia. Pero nosotros entendemos este principio. Estamos debajo del nombre. Entonces viene el enemigo y dice: te quiero destruir. Jesús ya te venció. Arréglate con él. ¿Cuál es el problema de los que se salen del nombre? Aquí, ojo, te estoy dando una gran enseñanza. Pensó. Agarra el nombre. Por eso dice la Biblia que el principio de la caída es la altivez de espíritu, la soberbia. ¿Por qué? Porque si tú dices: viste cómo le hice así, se cayó, viste. No seas, te estás saliendo del nombre. Porque entonces lo estás haciendo en tu nombre. Y el enemigo va a venir a hacer lo que él sabe hacer: robar, matar y destruir. ¿Viste cómo prediqué? Tengo una facilidad, una oratoria, una homilética. ¡Qué revelación! Te estás saliendo del nombre y estás quedando expuesto. Me acuerdo una vez, acabamos de llegar a Pachuca y me bajé de predicar un día y se levanta una persona viejita y me dice: ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bien predica usted! En toda mi vida nunca había visto a alguien que predicara así. Y le dije: que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús. Dije: Señor, no recibo esas palabras. Yo era un perro muerto y te compadeciste de mí. No recibo esas palabras. Porque si las hubiera recibido, me hubiera empezado a llenar de soberbia. Y la soberbia es un veneno dulce, pero mortal. Así que mantente abajo del nombre. La gente que dice: sí, es que Jesús dice esto, la Biblia dice esto, pero yo pienso otra cosa. Y como mis chicharrones truenan. Por eso te pasa lo que te pasa, porque te estás saliendo del nombre. Tienes derecho a ser soberbia. Que yo me las sé, yo me las sabritas. Sí, Dios te da libertad. Pero esa libertad tiene una responsabilidad. Hay consecuencias. Y de toda palabra ociosa que el hombre diga, dará cuentas. Así que mira, mejor mantente debajo del nombre. Debajo del nombre.
si te mantienes debajo del nombre, mira lo que pasa. Hay un poder y respaldo en el nombre de Jesús. Marcos 16 del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En el nombre de quién? Ahí está. En mi nombre, dijo el Señor Jesús. ¿Por qué en su nombre? Porque estás usando ese poder notarial, espiritual. Y es como si Jesús mismo estuviera orando, como si Jesús mismo estuviera declarando la palabra. Mira lo que dice Lucas 10:17. Cuando el Señor Jesús envía 70 de los discípulos, volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En el nombre de quién se sujetaban? Luego aquí, cuando el Señor ministra liberación, la gente empieza a vomitar, salen corriendo y empiezan a echar sangre en los baños de que les sale. Es en el nombre de Jesús. Y te adelanto algo para que no te asustes. La gente empieza a sudar, a llorar, empiezan a vomitar. Tiene que salir. ¿Y por qué pasa muchas veces sin que siquiera se ore? Porque el fuego es tanto que lo que está dentro, que no es de Dios, no aguanta y sale corriendo. Es como cuando yo era niño y un día se metió una rata a la casa. Me acuerdo, allá en Tabasco. Mi papá la acorraló y entró al horno. Se le subió la temperatura hasta que la rata, y vaya que aguantó, era una rata aguantadora. No aguantó y se salió, empezó a estrellarse, salió a la calle así, dando vueltas. Se estaba incendiando. Fue tanto el calor que empezó a arder y no pudo aguantar estar ahí. ¿Por qué pasa lo que pasa aquí? Porque es tanto el fuego santo, es tan fuerte su presencia, que literal ha habido gente que se va corriendo para allá. ¡Ábranme! ¡Ábranme! De ahí se empezó a cerrar porque se nos echaban a correr. Venga para acá. No, es que me quemo. No, no es usted, es lo de adentro. Deje que salga. Es en el nombre de Jesús. Miren, el nombre de Jesús, uno de los primeros milagros que se hizo en la iglesia del libro de los Hechos. Dios usa a Pedro y a Juan, e iban entrando un día al templo del lado de la Hermosa, y de repente había un hombre paralítico, tullido de toda la vida, y dice: una monedita, por favor. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Escucha, escucha. Pedro tenía el nombre, tenía la facultad de usar el nombre. Y dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento, ese hombre fue levantado. En el nombre de Jesús. También hay otro ejemplo en la Biblia. Estaban los hijos de un tal Esceva, exorcistas ambulantes, dice la Biblia. Y un día agarran y ven uno todo enchamucado. Y agarran estos y los quieren echar fuera. Y le dicen: fuera, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y aquellos le responden: a Jesús conocemos y respetamos, y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la Biblia que los agarraron a golpes y hasta sin ropa los mandaron. ¿Por qué? Porque no tenían la facultad de usar el nombre. Pero la iglesia del Señor tiene el derecho legal dado por Jesucristo de usar su nombre. La iglesia tiene que regresar al mensaje de la cruz. La iglesia tiene que regresar al nombre de Jesús. No hay mayor nombre dado a los hombres que el de Jesucristo, que se hizo hombre. Y ese es el nombre que alabamos y proclamamos. ¿Sabes por qué? ¿De dónde surge la identidad? Pásame una botellita, Isra. Ah, no, aquí hay una, aquí hay una. Ah, gracias. Gracias. Venía preparada la pastora. En su bolsa trae 10 botellas para los ejemplos. Tienes que entender algo. Como hijo e hija de Dios, tienes que entender tu identidad. Si entiendes tu identidad, entenderás tu propósito. Y si entiendes tu propósito, se alineará tu destino. Te lo explico fácil. Esta botella tiene un diseño, tiene una identidad. Véanla, véanla, véanla. Véanla, Marisol y Gaby. Aquí véanla, véanla. Esto se los enseño mucho a los jóvenes, pero es para todos. Esta botella tiene un diseño, tiene una identidad. Y ese diseño sirve para poder contener 330 mililitros de agua pura. Pero si y entonces ese es su propósito. Esta botella tiene un diseño, tiene una identidad, véanla. Y tiene un propósito: llevar 330 mililitros de agua. Y entonces su destino será estar en algún Oxxo, en algún anaquel, para que la gente vaya, la tome y beba. Identidad, propósito, destino. Pero el tema es que si pasa esto y la identidad es afectada, algún dientón que me ayude, man. Ay, no le haga tan fuerte. ¿Ya poco crees que el diablo le hace leve?
El diablo, mira, si anda como león rugiente, queriendo deformar a los hijos e hijas de Dios. Porque si logra afectar la identidad, ya no se puede cumplir el propósito, ni caminas en el destino. ¿Sí me explico? Perdón. Su botella, pastor. ¿De dónde viene nuestra identidad como hijos de Dios? De aquí. Juan 1:12. Entonces, llamándole su Señor, no, ese no es el versículo, Isra. Mas a todos los que le recibieron, ayúdame a buscarlo, Isra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De dónde viene nuestra identidad como hijos? De creer en su nombre, de recibirlo y de creer en su nombre. Ahora te voy a decir algo. Si te es revelada tu identidad como hijo de Dios, tienes muchos privilegios y beneficios, pero también responsabilidades de comportarte como tal. Cuando alguien no ha entendido su identidad en el Señor, va a ser borrego, no oveja, borrego. De esos borregos y corrientes. Como no tienes revelada tu identidad, si todos van a tomar, vas a ir a tomar. Si todos se meten con todos y es un Beverly Hills 90-210, ahí vas. Te conviertes en un borrego sin identidad, sin autoridad. ¿Por qué? Porque vas para donde sople el viento. Alguien que le ha sido revelada su identidad como hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. No me comporto de una manera diferente. Me comporto como princesa del reino, como príncipe del reino, como heredero, como real sacerdocio, como escogido. ¿Sabes quién te va a querer devaluar si te dejas? El enemigo. A mí me convenció toda mi vida de que yo era malo, de que mi propósito era destruir, de que yo iba a ser el más malo de los malos, de que yo iba a morir borracho, drogado.
¿Y saben cómo me tuvo? En la calle, tirado, orinado, intoxicado. Pero cuando Jesús me reveló mi identidad como hijo de Dios, todo cambió. Y dedicamos nuestra vida a servir a Jesús y a usar nuestra boca, manos y pies para su gloria, y que otros descubran su identidad como hijos de Dios y que la vivan. Porque nuestra identidad viene de recibirle y de creer en su nombre. ¿Cómo lo hacemos? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué vamos? Vamos y enseñamos a otros la identidad que tienen en el nombre de Jesús. Y mira lo que le dice Dios en Apocalipsis a una iglesia muy especial. Libro de Apocalipsis, que es la revelación. Le dice el Señor al apóstol Juan: escribe este mensaje, y le manda un mensaje a 7 iglesias en Asia. No era solo para esas iglesias, son tipos de iglesia. Y hay una iglesia muy especial que es la de Filadelfia. Y fíjate lo que dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia debe de mantenerse debajo del nombre de Jesús. La iglesia nunca debe negar el nombre de Jesús. Ahorita muchos de nuestros hermanos en Oriente están prefiriendo ser acribillados que negar el nombre. Todos debemos mantenernos debajo del nombre. El gran problema es que la gente quiere fama, quiere reconocimiento, quiere brillar. Y el único que tiene que brillar es Jesús. Los reflectores tienen que quitarse del hombre y tienen que ponerse en Jesús.
voy a decir algo. Y fue cuando verdaderamente empezó a avanzar mi vida espiritual. Me di cuenta que yo no era importante. Me di cuenta que toda mi vida quise hacer las cosas a mi manera, en mi nombre, con mis pensamientos, y terminaba así, mira, tope. ¿Y saben qué hacía? Lo mismo. Tope. ¿Y saben qué hacía? Lo mismo. Tope. ¿Y saben qué hacía? Y ayúdenme. Lo mismo. Tope. ¿Cómo vas a tener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo de siempre? Por lógica, si quiero tener resultados diferentes, tengo que hacer las cosas diferentes. Hay muchísimos cristianos que llevan toda la vida haciendo lo mismo y se topan 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 porque hacen lo mismo, piensan igual, hablan igual. Lo único que cambia es que ahora los hijos empiezan a ser igual. Me acuerdo cuando era niño, iba a visitar a mis abuelos allá a Puebla y veía unos borrachos ahí abajo de un árbol tomando. Y cuando el tiempo pasó, seguían los mismos borrachos, nomás ahora con hijos borrachos. Y cuando el tiempo pasó, seguían los mismos borrachos, pero ya con hijos borrachos y nietos borrachos. Te voy a decir cuando empezó a crecer mi vida espiritual. Cuando dije, Señor, contigo no voy a negociar nada. Voy a hacer lo que dice la Biblia y a lo que tope. Pero seguramente, obviamente, obvísimamente, mi vida va a cambiar porque tú eres el más listo que yo. Voy a empezar a hacer las cosas a tu manera, debajo de tu nombre. Y todo empezó a cambiar. ¿Qué sentirías que ahorita una hormiga te empieza a reclamar? Vas así en la calle y de repente una hormiga te chifla. ¡Hey! ¡Hey! Así una hormiga así de esas negritas, de las chiquitas, ni siquiera de las rojas. Hormiga, esas negritas, rezongona, reclamona. Te le quedarás viendo, mira hormiga. Nada más por misericordia no te piso. O te hago así, mira. Bueno, eso multiplícalo por 1.000.000 al infinito. E imagínate que es cuando uno le dice a Dios, pero ¿por qué Dios? Somos polvo. Somos polvo.
iglesia tiene que regresar a Jesús. Hace rato, ¿por qué cambió la atmósfera tan impresionante en la adoración? Fácil, porque es un principio bíblico. Cuando la iglesia proclama su nombre y están más de dos reunidos en su nombre, Él está en medio. Y cuando Él está, pasan cosas. Lee la Biblia, donde el Señor Jesús se paraba, pasaban cosas. Había milagros, había sanidades, había... ¿Por qué? Porque Él pasaba. Donde Cristo pasa, algo pasa. Así que vamos a invocar su nombre. Y algo va a pasar. Porque donde Cristo pasa, donde Cristo pasa, algo va a pasar. Donde Cristo pasa, donde Cristo pasa, algo va a pasar. Amén. Vamos a invocar su nombre y vamos a ver qué hace Él. Y ya sabes, mantente siempre debajo del nombre. ¿Vieran el rollo que ha sido registrar los libros que hemos escrito para el Señor? Llevamos ya 17 libros para la gloria de Dios, para el Señor. Y ha sido complicado porque nos querían poner Eduardo Rivera León, Virginia Jazmín Uribe Antonio. Y le dijimos, no. Eduardo de Jesús, Jazmín de Jesús, Hanna de Jesús. Somos los de Jesús. Así se apellidan, no, somos de Él. Hácelo entender al indautor. Mantente debajo del nombre. Invoca el nombre de Jesús. Amén. Y te voy a dar otro tip. Bueno, otro principio. Cuando Jesús pasaba, había tres tipos de personas. Cuando Jesús llegaba a un lugar, había tres tipos de personas. Los hambrientos y sedientos que arrebataban el milagro, como aquel Bartimeo que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces estaban los hambrientos y sedientos que arrebataban el milagro. Estaban los incrédulos, como aquellos de Nazaret que decían, no, hombre, pero pues él, ¿por qué? Pues si creció con nosotros en Nazaret, y no recibía nada. Y estaban los fariseos y saduceos que mientras Jesús predicaba estaban, no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Y ellos no recibían nada. Estaba la gente hambrienta y sedienta y recibían el milagro. Estaban los incrédulos y esos nomás se quedaban como el chinito, mira, nomás milando el milagro que los otros recibían. Y estaban los fariseos y saduceos, mira, ellos nomás peleando. Y Jesús estaba predicando, pero no estoy de acuerdo, ¿por qué esto? Lee la Biblia. Así que en el nombre de Jesús vamos a invocar su nombre. Y aquí
hay puro hambriento y sediento, y algo va a hacer el Señor. ¿Sabes por qué sé que aquí hay puro hambriento y sediento? Porque Dios nos mandó a predicarle a los creyentes, no a los incrédulos. Y aquí están ustedes. Amén. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Es en su nombre. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hay imposible para Jesús? ¿Qué hay imposible para Él? Usa el nombre. Pero el nombre solo lo pueden usar los hijos. Así que antes de empezar, todos vamos a hacer la oración de fe. Porque como leímos, todo aquel que cree que Jesús es el Señor, que cree en el nombre de Jesús, se le da la facultad, la potestad de ser llamado hijo de Dios.